Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos aquí comenzando esta nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial, con mucha información política, por cierto, de lo que acontece en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde llegamos con la señal del canal provincial. Bueno, la verdad que es una muletilla que estamos utilizando prácticamente todos los programas, esto de arrancar diciendo que ha sido indudablemente una semana con altísimo volumen y contenido político de información. Hay muchas cosas para hablar, mucho para analizar también de lo que está pasando hoy en la Argentina, sus repercusiones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sus consecuencias y además su posibilidad hacia futuro de qué es lo que va a terminar aconteciendo. Porque venimos de un viernes, además aprovecho hoy, domingo 1 de mayo, para saludar a todos los trabajadores en su día, pero venimos de una movilización el viernes como consecuencia justamente de el Día del Trabajador. La CGT o todas las centrales obreras de la Argentina decidieron marchar, hacer un acto muy importante, muy imponente, que terminó teniendo polémica en el final, digamos, de la organización, porque claro, el acto político convocado, en realidad me rectifico, el acto gremial convocado por los diferentes sectores del sindicalismo tuvo un alto condimento de política partidaria, y esto es lo que enojó a algunos dirigentes. El caso de Hugo Moyano, siendo, digamos, el vocero principal de esta movilización, por ejemplo, enojó a Luis Barrio Nuevo, no por Moyano, sino por permitir o dejar que sectores del Frente para la Victoria pudieran tener protagonismo a la hora de participar de esa movilización. Luis Barrio Nuevo fue muy duro, Luis Barrio Nuevo además es el titular de la CGT Azul y Blanca, fue muy duro diciendo, la verdad es que durante 12 años muchos de los dirigentes que ahora quieren acompañar esto estuvieron callados la boca, no dijeron una palabra, fueron cómplices de lo que hoy estamos viendo, sobre todo en el ámbito de la justicia para muchos hombres y mujeres cercanos y funcionales al gobierno anterior de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner después. Así que hubo toda una polémica que quizá en algún momento le quitó el eje de la verdadera razón de esa convocatoria, que por un lado es justamente celebrar el Día de los Trabajadores, pero enmarcándolo en un momento político donde la situación con muchos trabajadores no es la mejor. No es la mejor porque indudablemente se han conocido noticias de despidos, la inflación sigue socavando el salario de los trabajadores y esa situación, por supuesto, produce que haya un reclamo para hacer. Y además porque estamos en medio de otra discusión muy fuerte que plantean y defienden con mucha vehemencia los sindicalistas, que es la ley antidespidos, una ley que permita que los trabajadores estén seguros de que nadie los va a echar por lo menos por 2 años. Algo que por supuesto para los empresarios es bastante duro de bancar, porque digamos, que te prohíban, digamos, poder disponer, digamos, de tus recursos humanos más allá de la contingencia económica, porque aquí no tiene solo que ver la contingencia económica. Si vos necesitas hacer un cambio en el personal y demás, bueno, a veces es necesario hacer una modificación y tener que despedir a alguien para quizá después tomar a otro, pero si hay una ley de emergencia que evita o que prohíbe los despidos, por supuesto que no es una buena señal para los empresarios. Pero bueno, ante esta situación de la economía con dificultades, verdaderas dificultades, los sindicalistas dicen tenemos que pelear por cuidar las fuentes laborales y no perder una más. Y para eso una ley que prohíba los despidos es una salida a esta situación. Se enojó mucho Macri porque claro, en la semana la Cámara de Senadores, que es por donde ingresó el proyecto, ya le dio media sanción. Aquí hubo un comportamiento diferente de los legisladores, por ejemplo, del Frente para la Victoria, que en su momento se mostraron mucho más dialoguistas con el gobierno de Macri cuando hubo que aprobar las leyes que permitieran avanzar en la cancelación de la deuda con los fondos buitre y lo que a la Argentina todavía le faltaba cumplimentar para salir definitivamente del default que se declaró allá por diciembre del 2001. ¿Se acuerdan? Aquel famoso discurso del fugaz presidente
Adolfo Rodríguez Sá, cuando declaró el default, y fue aplaudido además por toda la Asamblea Legislativa. Bueno, desde ese momento la Argentina no había podido terminar de cumplimentar con las deudas que tenía con bonistas del exterior y también de aquí de nuestro país. Bueno, esa ley que se votó en el Senado en su momento sí le permitió entonces a los sindicalistas decir, bueno, ahora queremos que nos apoyen en esta situación, en la de la cuestión laboral. Y bueno, ahí es donde efectivamente los senadores sí acompañaron. Y se enojó mucho, decía Mauricio Macri, porque terminó diciendo que el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Pichetto, le terminó diciendo, bueno, ojo, porque aquí tenemos un inconveniente, ¿no? Es decir, él dice una cosa en privado y hace otra en público, ¿no? Esto es lo que a Macri lo enojó, porque aparentemente Pichetto le había dicho a Mauricio Macri que esa ley, cuando se votó en los tiempos del expresidente Eduardo Duhalde, no había servido para solucionar ningún problema, todo lo contrario, había sido una complicación. Bueno, y finalmente esto es lo que se enojó, por esa razón se enojó Mauricio Macri. Así que vamos a meternos en la primera pausa del programa de esta noche. Tenemos para hablar muchas cosas. Este fue apenas un adelanto de lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Tenemos invitados, tenemos por supuesto análisis de lo que pasa en la política de la región, aquí del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos temas. Estuvimos en la presentación el día miércoles del libro que escribió el senador Jorge Donofrio, que es este libro que se llama Argentina a contramano del mundo, una interesante investigación sobre cómo se manejan en otros países, en otras grandes ciudades, por ejemplo Nueva York, Londres, por mencionar algunas de ellas, el tema de la seguridad y su vínculo con la justicia, cómo han hecho en esos países para mejorar los índices delictivos y por qué la Argentina siempre parece que va a contramano de esta situación. Jorge Donofrio es senador provincial, es el presidente del bloque de senadores del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y además es un referente importante de la política de Pilar. Fue candidato a intendente en las últimas elecciones, ya nos ha dicho en alguna oportunidad aquí en nuestro programa que lo intentará hacer nuevamente en el año 2019, si las condiciones políticas, por supuesto, lo permiten y así está la posibilidad de hacerlo, pero evidentemente hay un avance muy fuerte en una materia que Donofrio conoce bien, porque en los últimos años como senador ha ocupado cargos como presidente de la Comisión de Seguridad, ha trabajado en el Ministerio de Seguridad de la provincia y también en el Ministerio de Justicia de la Nación, así que es un libro interesante del cual nos vamos a ocupar también en el programa de esta noche. Por eso les propongo que nos metamos en la primera pausa de este domingo, 1 de mayo, y después regresamos con más información política de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y básicamente en el conurbano bonaerense. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía.
Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Granbur. Teléfono 02320 680 713. La Posta, una clásica parrilla argentina. La mejor carne de nuestro país. Pastas, pizzas caseras y sabrosos platos elaborados en nuestra cocina. Parrilla La Posta. Avenida Presidente Perón, 856, frente a la Plaza Muñiz. Teléfono 4451-3958. www.parrillalaposta.com. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a meternos ahora entonces en este bloque en algunos de los temas que habíamos planteado para el comienzo del programa. Arranqué por la cuestión de la movilización del último viernes para celebrar lo que es hoy el Día del Trabajador. Hoy no ha habido básicamente actividad, a pesar de ser un domingo. Por ejemplo, el fútbol no se jugó, no se disputó, teniendo en cuenta que por los trabajadores no hubo actividad. En algunos lugares sí abrieron, en otros no tanto. Pero bueno, está esta situación planteada donde empieza a existir una cierta tensión entre el movimiento obrero, que parece encaminarse hacia la unidad, más temprano que tarde. Algunos hablaban para mitad de año que era muy probable la posibilidad de lograr la unidad sindical. Recordemos que durante el kirchnerismo, el sindicalismo fue prácticamente atomizado de una manera brutal. ¿Por qué? Bueno, porque se dividió la CGT, la histórica CGT terminó dividida en 3 partes, ya venía dividida en 2, cuando estaba la CGT por un lado y la CGT azul y blanca que conduce Luis Barrio Nuevo, porque Luis Barrio Nuevo, la verdad, no tiene un solo minuto de kirchnerista, digamos. Luis Barrio Nuevo nunca tuvo intenciones ni compartió nada con el kirchnerismo. Pero después se terminó partiendo tras la muerte de Néstor Kirchner, cuando Hugo Moyano ya marca profundas diferencias con el gobierno de Cristina Fernández y aparece la CGT de Moyano, la CGT en ese momento oficial que conduce Antonio Caló, el titular de la UOM, y la CGT azul y blanca. Y también lo que se parte es la CTA, con una elección que se produjo en su momento entre Pablo Micheli y Hugo Yasky, que ambos se adjudicaron el triunfo y como consecuencia de eso se termina también partiendo la CTA. Por eso hoy tenemos
en el escenario, digamos, en el tablero del movimiento obrero, por lo menos 5 centrales sindicales distintas que representan a gremios también diferentes. Se quiere avanzar hacia la unidad, por lo menos de la CGT, no sé si de la CTA, porque la CTA en realidad fue una concreción, una confección, una realización a partir de profundas diferencias políticas e ideológicas con la CGT, pero por lo menos en las 3 CGT, Moyano, Caló, Barrio Nuevo, hay una intencionalidad de avanzar hacia la unidad, por lo menos en el transcurso de este año. Aunque, repito, lo que decía en el comienzo del programa, algunas declaraciones de Luis Barrio Nuevo, el viernes a la mañana, antes de la movilización, generaron alguna alarma, porque, claro, Barrio Nuevo dice: nos han infiltrado el acto desde el punto de vista político, no tenemos nada que hacer nosotros con el Frente para la Victoria, ¿para qué los queremos acá con nosotros si durante tanto tiempo ni siquiera apoyaron una sola reivindicación? No hicieron absolutamente nada de todo lo que pedía el movimiento obrero y ahora vienen a aparecer como consecuencia de que perdieron las elecciones y están tratando de retomar escenario político para tener visibilidad y ponerse en la vereda de enfrente del gobierno. Hay algunos sindicalistas que no estaban muy de acuerdo con que esto sea planteado como una marcha opositora al gobierno, sino como una marcha de homenaje a los trabajadores en su día, de hacer algunos reclamos puntuales, como el caso de la ley antidespidos, que ahora tendrá que ser sancionada definitivamente en la Cámara de Diputados. No está tan fácil ahí el tema, y además porque el presidente Macri ya ha dicho que puede haber un veto para la ley si se termina aprobando en este término. Va así a convertirse en figura clave Sergio Massa en la historia de la aprobación o no en la Cámara de Diputados, porque Sergio Massa todavía conserva un bloque importante de diputados que pueden llegar a modificar la voluntad hacia lo que quiere el gobierno o bien hacia lo que quiere el resto de la oposición, que es, digamos, darle este golpe político que se entienda bien la palabra golpe, porque hoy estamos todos muy susceptibles con la palabra golpe, o asestarle este triunfo político desde la oposición para condicionar un poco más al gobierno de Macri, al cual catalogan de neoliberal, ajustador, que piensa solamente en los sectores de la economía más concentrados y se olvida de los trabajadores. A mí me parece que los que se olvidaron mucho de los trabajadores y durante mucho tiempo, bajo el discurso populista, han sido los hombres y mujeres del kirchnerismo, porque era como una especie de arrojar una aspirina con medidas que supuestamente favorecían a la clase trabajadora para después, bajo ese paraguas, llevarse todo, o casi todo. Lo estamos viendo en estas horas, ¿no?, con lo que se viene investigando sobre las causas vinculadas a la ruta del dinero K, que también, permítanme decirlo, parece una puesta en escena, ¿no? Es decir, toda esta movida de Casanelo, yendo a allanar al sur, un allanamiento tan anunciado previamente. Nunca hubo un allanamiento que se anunciara con tanta anticipación como el que estamos viendo ahora en el marco de estas investigaciones. Está bien, a ver, yo creo que hay una cuestión que es lógica ante una economía que se ha retraído en los primeros meses del año, una inflación que sigue creciendo. De hecho, en estas últimas horas volvió a aumentar el combustible, por ejemplo, las naftas, ¿no? Y se va a producir, dicen, un nuevo aumento a futuro también, no es que termina esta historia aquí. Por ahí es necesario para la sociedad mostrar que aquellos que se enriquecieron ilícitamente durante la década pasada, bueno, paguen las consecuencias de ese dinero que falta hoy en la Argentina. Que es cierto, digamos, es cierto, es decir, hay mucha situación de lo que está pasando hoy que tiene que ver con lo que no se ha hecho o se ha hecho mal durante los últimos años, pero que se lo ha presentado como una revolución, no sé de qué, pero como una revolución política, nacional, popular, como hemos escuchado durante todos estos años. Pero la verdad es que lo que estamos viendo desde el punto de vista judicial parece en algún caso bastante más cercano a una obra de teatro que a una realidad concreta de estar efectivamente preocupados y yendo al fondo del hueso para saber qué es lo que ha pasado con los dineros de los argentinos. Mucho dinero de obras que no se hicieron, que se prometieron que no se hicieron, que se licitaron, que se sobrefacturaron, bolsos de plata, aviones, propiedades, autos por todos lados. Bueno, esta
demostración o ostentación de tanto dinero acumulado irrita, por supuesto, a los argentinos que se están teniendo que ajustar los cinturones todos los días un poco más. Entonces, casi como un bálsamo, decir, bueno, por lo menos los que hicieron esto empiezan a pagar en la justicia. Me parece que hay un mensaje de eso que está enmarcado en este avance de la justicia federal sobre casos vinculados con el kirchnerismo primero y con el cristinismo después, porque una cosa no fue ajena a la otra. Es decir, acá no hubo un cristinismo que fue diferente al kirchnerismo, ni un kirchnerismo que era mucho mejor que el cristinismo. Había algunas maneras o metodologías que quizá Kirchner las llevaba adelante de una forma determinada y que Cristina después las llevó adelante de otra manera. Pero la matriz, la concepción del kirchnerismo es lo mismo que el cristinismo, es decir, han sido una continuidad, de eso no hay ningún tipo de duda. Así que estamos navegando por estas situaciones y por esta transición de situación que, bueno, tiene a la Argentina, no sé si en vilo, porque la verdad es que me parece que a los argentinos en líneas generales, si bien les preocupa lo que pase con Báez, si le encuentran en las famosas caletas, como decían los narcotraficantes colombianos, donde tiene guardado el dinero o no, a mí me parece que aquí lo trascendente para los ciudadanos de clase media, trabajadora, que hoy tienen que lidiar todos los días con los aumentos de precios que se producen, la inflación que no deja de crecer, en algunos casos con recortes salariales, en otros hasta con despidos, también en algunas empresas y otros despidos en el Estado. Me parece que algunos despidos del Estado además son justificados, porque no se podía seguir con ese derroche impresionante de recursos que no se gastaban o se gastaban para cosas que en realidad no eran tan prioritarias y que después terminan pagando siempre las consecuencias los que menos tienen, porque este es otro de los aspectos del populismo, ¿no? Cuando se declama algo y después no se hace, o sea, se declama tal y de la defensa de los sectores más desprotegidos, pero después se gasta plata en cualquier cosa que no termina yendo, por ejemplo, a que un hospital funcione bien, a que funcionen bien los trenes para que los que trabajan y tienen que tomar el tren viajen seguros y no se terminen matando como sucedió con la tragedia de Once, para que ese dinero vaya a los comedores escolares de los pibes en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde hasta hace poco comían, es una forma de decir comían, ¿no?, por 6 pesos al día, o para que esas escuelas tengan calefacción en estos días de invierno donde hace mucho frío y no hay calefacción, digamos, la situación es muy complicada. Bueno, este es el populismo, ¿no? Es decir, mostrar que defendemos a los más humildes mientras gastamos dinero para cualquier cosa o sobrefacturamos las obras, nos llevamos un montón de guita y la verdad es que ¿quiénes terminan castigados? Los sectores más vulnerables, porque son los que tienen que hacer más utilización de los servicios que presta el Estado, porque aquel que tiene dinero puede pagarse una obra social, puede mandar a sus hijos a una escuela privada, puede incluso hasta tener seguridad privada en su barrio, vivir en un barrio cerrado, pero los que terminan utilizando siempre más los servicios del Estado son aquellos sectores que tienen menos posibilidades económicas. Y ahí es donde se ve la gran falencia, donde ese populismo efectivamente no existió, o existió, digamos, de esa manera. No servía ponerle un mango más en el bolsillo a la gente para crear la sensación de que ascendía socialmente porque podía pasar a comprarse una televisión grande de varias pulgadas o comprar un aire acondicionado, que no está mal que lo pueda comprar, pero si después tenemos los hospitales detonados, los trenes no funcionaban, las escuelas llueven por todos los techos, no tienen calefacción, los chicos comen por 6 pesos por día, que ya es un síntoma grave de la situación, que un chico tenga que ir al colegio a comer, ya habla de un problema anterior, es decir, eso no tendría ni que suceder en una Argentina próspera, pero nada, bueno, los chicos tienen que ir a comer, y encima a 6 pesos por día, que es lo que comían hasta hace poco, donde aquí han pasado años y años y años, y las mismas calles se siguen inundando, los mismos ríos se siguen desbordando, y peor a veces. Bueno, entonces, eso es consecuencia del populismo, poner las cosas bajo la alfombra, hacer un discurso lindo para los medios, instaurar una revolución imaginaria y después, cuando se va a los hechos y a la concreción de los hechos, nos encontramos con que no hay nada de fondo, verdaderamente, o hay muy poco de fondo. Bueno, esto es lo que quería contarles. Vamos a la pausa y enseguida continuamos en el programa de esta noche. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar,
orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes, Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, vamos a conversar en este bloque con el secretario de Gobierno de José Cepaz. Está aquí con nosotros José Pérez. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Bueno, ¿cómo están, digamos, hoy en José Cepaz? Porque la verdad que en la apertura de sesiones que hizo Mario Igi hace menos de un mes, planteó un panorama duro, digamos, si bien ya lo viene diciendo, él incluso estuvo aquí en otro programa hablando de una herencia fuerte y compleja la que recibió de parte del exintendente, pero digamos, bueno, dijo, es momento de cortar con esto y empezar a mirar hacia adelante. ¿Es verdaderamente así? ¿Es tan pesada la herencia que les quedó? Mira, nosotros a partir del 10 de diciembre comenzamos un trabajo muy profundo en todos los ámbitos municipales, no solamente de los números, sino también del personal. O sea, Mario ha tomado decisiones políticas muy importantes y la verdad que no hemos tenido grandes problemas en la implementación de estas medidas. Lamentablemente tuvimos que aplicar algunas bajas porque encontramos gente que no venía a trabajar y eso hizo a lo mejor que el municipio hoy empiece a tomar el sentido que nosotros queríamos. Con respecto a los números en detalle, sí, la verdad que las cuentas de la municipalidad están en una forma bastante complicada porque al margen de ser José Cepaz un municipio o de lo más humilde del conurbano bonaerense, sabemos que a lo mejor cuando se agudiza el ingenio los momentos difíciles no son tan difíciles de sortear, ¿no? Entonces, nosotros creemos que con decisión política, con el acompañamiento de todo un equipo de gobierno como el que tiene Mario hoy, estamos sacando las cosas adelante. Creo que si uno transcurre por las calles de José Cepaz o pasa a los límites de José Cepaz, entra a José Cepaz, ya empieza a ver el cambio. Más con todas estas obras que Mario está planificando, con la construcción de los nuevos 4 hospitales, con todas las obras de pavimentación que están
viniendo de la provincia de Buenos Aires también, creo que vamos a poder hacer frente a muchas inquietudes que tenían todos nuestros vecinos y que en la campaña política nos hacían, cuando en la campaña del último año nos hacían sentir que tenía que estar el Estado mucho más presente. Ahora, vos recién hablás de todas estas obras que está encarando Illy. Digo, si uno ve lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, dice, se suponía que durante el gobierno anterior, no de Urquiaga, digo, del gobierno anterior, había como más fondos que ahora. Es como que ahora hay un recorte, digamos, notorio de parte del gobierno nacional y provincial. Sí, ¿Cómo eso se hace eso, digamos? Es muy difícil porque un municipio vive de la coparticipación y de la recaudación genuina. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para aumentar la recaudación propia, que se está viendo, se está consiguiendo, pero lamentablemente vemos que tanto la provincia como el país no está atravesando el mejor de los momentos. Si uno ve solamente que hubo una devaluación casi del 40% y eso le suma la quita de subsidio a las tarifas tanto de la luz como el gas, la sube del transporte público, todo ese tipo de cosas impactan directamente en el bolsillo de la gente, y obviamente que la gente primero en este momento tiene que conservar su trabajo, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que llegar a su lugar de trabajo y después pagan los impuestos. A pesar de todo esto, vemos la intención del vecino de José Cepaz de colaborar pagando sus impuestos para que nosotros después se lo podamos devolver en servicios. Así que José Cepaz no es una isla. Si la nación no está bien, si la provincia no está bien, José Cepaz es muy difícil que ande bien. Lo que estamos haciendo es tratar de utilizar y de implementar nuevas ideas, y creo que Mario conformó el mejor equipo como para poder hacer frente a todas las demandas de todos los barrios de José Cepaz. Lo que cambió fue la decisión política porque, a ver, muchos de los que hoy integran el equipo de Mario estaban también con el exintendente. Yo creo que lo que volvió es la política. Yo creo que en momentos difíciles es la política la única capaz de sortear esos momentos. Así que con Mario es un hombre de acción que lleva sus ideas y sus convicciones a la práctica. Y nosotros somos herramientas que utiliza el que conduce, en este caso a mí como secretario de gobierno, tratando de desempeñar desde mi lugar la mejor tarea. Así que yo diría que lo que volvió es la política. Vos estás a cargo del área política, digamos, la Secretaría de Gobierno por lo general es el área política. ¿Se aplacó el clima político en José Cepaz? No, José Cepaz no se aplaca nunca. Lo que pasa es que al tener de nuevo a la conducción sentado en el sillón, los muchachos están más cerca, las bajadas de líneas en el sentido político son mucho más claras, están más a flor de piel. Y yo creo que hoy no es momento tampoco de mucha política. Hoy es momento de ponerse a trabajar, de escuchar las demandas del vecino, tratando de llevarle las soluciones en concreto. Hay un trabajo enorme de la Secretaría de Obras y Servicios del municipio que quiero reconocer, porque la verdad que hemos encontrado a José Cepaz en un estado lamentable y hoy dista mucho también de lo que nosotros queremos como José Cepaz para el futuro, pero vemos los cambios que son notorios. ¿Ustedes veían esto, digamos, del gobierno anterior? ¿Se lo trataban de decir al intendente? ¿Qué pasaba? ¿No escuchaba? Nosotros acompañamos siempre a un gobierno, y mucho más cuando es peronista. En mi caso me ha tocado acompañarlo, pero he acompañado... ¿Vos estabas en ANSES en ese momento? Nosotros, claro, yo soy funcionario, era funcionario nacional, trabajamos de ANSES y acompañamos todas las medidas que creíamos que teníamos que acompañar. Y cuando no creíamos que eran medidas que no teníamos que acompañar, dimos nuestra disconformidad donde correspondía y lo hicimos orgánicamente como corresponde. El pueblo cuando vota no se equivoca, Sebastián, y si la gente cuando íbamos a caminar los barrios nos pedía por la vuelta de Mario, quiere decir que añoraba tiempos donde tuvo un gobierno que se dedicó a resolverle problemas a ellos. Así que si la gente pedía que vuelva Mario es porque lamentablemente no se estaba cumpliendo con la tarea que se tenía que cumplir. ¿Sigue siendo kirchnerista José Cepaz? Yo creo que José Cepaz es peronista. Te lo puedo definir en mi propia persona. Si vos me preguntás qué soy yo soy peronista. Pero como soy peronista, creo que los últimos 12 años no hubo forma mejor de gobierno que los últimos 12 años. Y en mi opinión, todas las políticas implementadas por Néstor y por Cristina fueron políticas peronistas. Y creo que en los últimos 12 años mucha de la gente que a lo mejor hoy no la está pasando tan bien, pudo respirar y pudo salir un poco hacia adelante. Seguramente con errores, con aciertos, con virtudes, con desaciertos,
estos 12 años fueron para muchas de las personas que hoy reclaman por muchas medidas. En definitiva, te lo resumo en que siempre que se tuvo que tomar en los últimos 2 años una medida, se tomó a favor de la gente. Y lamentablemente hoy no estamos viendo eso. ¿No? Si vos tomás, son todas medidas antipopulares que afectan el bolsillo de la gente. Y lamentablemente eso se está viendo en un municipio como el nuestro, donde la gente no está veniendo a pedir comida, Sebastián. Eso no pasaba hace mucho tiempo. Escuché a Isi decir eso en la apertura de sesiones. Es que es así. Con mis compañeros de agrupación, cuando intentábamos armar cooperativas de trabajo en un momento, o podíamos entregarle una vivienda a una familia que no la tenía, hoy la verdad que me piden en el galpón de la casa o en la vereda abrir un merendero para que los chicos tengan una copa de leche para tomar. Y lamentablemente eso es la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo quiero que le vaya lo mejor posible a la gobernadora y al presidente de la Nación, porque creo que si le va bien a ellos, no va bien a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno. Tenemos que acompañar y apuntalar al gobierno provincial y al gobierno nacional. Pero tampoco podemos tapar el sol con una mano y no decir lo que estamos viendo en cada uno de los barrios. O sea, ¿vos creés que se puede eso, digamos, destruir en 4 meses? No creo que es una destrucción en 4 meses. Creo que esto se puede llegar a profundizar si seguimos en el camino que venimos desde hace 4 meses. Si seguimos tomando medidas que afectan el bolsillo del trabajador, si se sigue acentuando el desempleo, si llega a vetar la ley esta que se aprobó en senadores y se va a aprobar en diputados seguramente, son todas medidas antipopulares. Decimos por un lado que queremos cuidar el empleo. ¿Cuál es el problema de que la ley esté aprobada? O defendemos otros intereses. Escuchando a Perón es muy fácil ver lo que está pasando. Está Yo claro creo que los empresarios no les gusta, digamos, que le digan vos no podés hacer movimientos con tu personal durante tanto tiempo. Pero este es un gobierno que defiende los intereses de los empresarios solamente o también de los trabajadores. No, esa es la discusión. Esa es la gran discusión, pero tiene que ver también, me parece, con dar reglas claras de inversión, ¿no? Sí, pero venimos escuchando de que en 10 días pasaron un dólar de 10 pesos, 9 pesos a 16, que eso afectó. Pero no existía el de 9, digamos. Pero los precios no estaban dolarizados, Sebastián. ¿No estaba, la gente no marcaba 15? No. Vos fijate, si no, ¿por qué aumentaron después? Cuando vos llevas un dólar a 16 pesos, los precios fueron automáticamente aumentando hasta llegar a ese valor. Después hay un montón de medidas antipopulares. Se ha recortado presupuesto y hoy lo están viendo también en educación. Fíjate que las universidades empezaron a sufrir recortes y eso es histórico. Cuando el neoliberalismo gobierna la Argentina, se recorta siempre los sectores más populares y esto es lo que va a venir pasando, va a seguir pasando y se va a acentuar. Eso es lo que yo digo, donde el peronismo tiene que decir, bueno, hasta acá acompañamos, porque también hay que acompañar lo que eligió la gente, por más que no nos guste. La gente votó a Macri, Macri debe gobernar los 4 años, gobernar, pero no tirar abajo todo lo bueno que se hizo en los últimos 12 años. Hay que corregir lo que se hizo mal y profundizar lo que se hizo bien. En este contexto, ¿quién recobra fuerza? ¿La figura de Cristina, como pasó cuando regresó a Buenos Aires, aunque haya ido a Comodoro Pi, o otro dirigente del peronismo, ves? Mirá, yo creo que la historia se repite. Perón no hubiera sido Perón si no hubiera estado tanto tiempo proscripto el peronismo y se hubiera prohibido tantas cosas en la Argentina. Yo creo que en los tiempos históricos van a marcar lo que significaron Néstor y Cristina para los sectores populares que siempre fueron peronistas. Después veremos cómo se viene dando lo que viene. Yo lo que digo es que si se tomaron medidas que afectan el bolsillo de la gente y esto se sigue profundizando, indefectiblemente va a terminar una crisis social. Porque un padre de familia, cuando no tiene para darle comer a sus hijos, ¿qué le pedimos? ¿Qué haga? No tiene salida, nos lo estamos dejando sin escape. Ojalá vengan las inversiones, se creen nuevos puestos de trabajo, como dicen, bajen la inflación en el segundo semestre. Va a bajar la inflación, porque la gente no tiene para comprar. Claro. Sí, claro. Bueno, si se enfría la economía, es probable que la inflación baje. No es la mejor manera de hacerlo, digamos, tampoco, ¿no? No.
como tampoco es bueno sobrecalentar el consumo o sobrecalentar la economía, no el consumo. Pero bueno, son cuestiones que cada uno viene con su receta y en definitiva, bueno, después la gente evaluará qué es lo mejor para sí, ¿no? La gente evalúa viendo, lamentablemente, muchas veces viendo su propio bolsillo. Y hoy la clase media, yo digo que el peronismo es una fábrica de clase media. Es una máquina de generar clase media, para que después esa clase media, lamentablemente, a veces no entienda o no tenga la sensibilidad social que tiene que entender, porque todavía hay mucha gente que quedó afuera, sí, y poder incorporarla. Esperemos que lo que yo piense no sea así, que el gobierno nacional nos sorprenda a todos y pueda dar vuelta toda esta etapa de sufrimiento que está. Lo vemos todos los días cuando viene la gente a pedir mercadería al municipio, cuando viene con las boletas de luz que no pueden pagar. Lamentablemente es algo que estamos viviendo todos los días. Si vos me decís hoy, ¿estamos al borde del abismo? Y no, todavía no. Pero si continuamos de esta manera, lamentablemente, Sebastián, sí, la gente y todos los vecinos la van a estar pasando muy mal. Aprovecho porque, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en el ANSES vos? Estuve 6 años. 6 años, en total, digamos, como director de José Paz y después como director regional. ¿Sabés, tenés información qué está pasando hoy con las oficinas de ANSES en líneas generales? Mirá, porque hay muchas versiones, ¿no? Hay una cosa que dicen que no quieren hacer política. El ANSES es el organismo más importante, para mi gusto, que tuvo en los últimos 12 años el Estado Nacional, donde todas las políticas se vieron reflejadas o fueron canalizadas por el ANSES. Donde vos fijate los últimos secretarios generales o directores ejecutivos de ANSES, ¿quiénes son? Uno fue vicepresidente de la Nación, otro fue candidato a diputado y el otro encabezó, también fue candidato a presidente, que fue Sergio Massa. Esto quiere decir que era un organismo que le permitía una vidriera política a los dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque era una máquina de entregar buenas noticias hacia todo el pueblo. Hoy, lamentablemente, el ANSES no tiene la continuidad de la moratoria jubilatoria. ¿Eso no va más? No. Se termina ahora en septiembre y ya dijeron que no se va a renovar. Lamentablemente hay persecuciones políticas de parte de los directivos de ANSES con mucha gente que a lo mejor ha participado en una lista o ha sido candidato por el Frente para la Victoria y por ser candidato hoy está recibiendo una persecución política dentro de lo que es el organismo. Así que lamentablemente la figura del organismo más importante que fue durante mucho tiempo el ANSES hoy no es la misma. ¿José Cepaz ya tiene director ejecutivo ANSES o todavía no? Creo que en estos días se estaba por incorporar una nueva directora. ¿No? ¿Se pasaron cuánto? 5 meses desde el 10 de diciembre? Porque se estaban capacitando y es un proceso natural todo esto. Cuando se ponga a trabajar la nueva directora, creo que es una mujer, seguramente nos vamos a estar acercando para brindarle todo nuestro apoyo y todo nuestro acompañamiento para que pueda realizar una excelente gestión. Ustedes como agrupación política y otros que integran el gobierno de Mario Iggi fueron a acompañar a Cristina cuando se hizo el acto en Comodoro Pi. Sin embargo, Iggi no fue. Y después, además, criticó, digamos, muy duramente la reunión con los intendentes. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos como militantes políticos. Nosotros sentimos que teníamos que acompañar a Cristina porque, mira, en este caso, la verdad que ni televisión se puede ver, porque lo de un solo tema se habla de Lázaro Báez. Y si Lázaro Báez cometió algún delito, que vaya preso. Acá lo que no se puede anular es un proyecto político, es un gobierno que tanto bien le hizo a los sectores más populares en la Argentina, que después de 50 años en la Argentina hubo un proyecto político que se acordó de lo que menos tienen. Eso no se puede anular. Y en la figura de Cristina yo siento que estamos defendiendo este proyecto político. Después la justicia que actúe, que haga lo que tenga que hacer. Vos como Sabatella ponés las manos en el fuego por Cristina, que ella no tiene nada que ver con ninguna de estas cuestiones. Mira, yo lo que creo es que hay una operación mediática tremenda, pero no en contra de Cristina, sino en contra de la política. Yo creo que sectores de la justicia con sectores de los medios concentrados de comunicación están jugando para hacer o tirar por el piso todo un sistema político. Hoy es Cristina, mañana es el mismo presidente, pasado es la persecución a otro dirigente político. Acá lo que está en discusión, Sebastián, para mi entender, es otra cosa. Acá se está discutiendo el nuevo sistema político en la Argentina. Entonces, van a dar por el piso cualquier figura representativa en la política argentina, van a tratar de decir que la política
es todo lo malo que le pasa a los argentinos, cuando no es así, cuando la política es la única herramienta de progreso que tienen las personas, y mucho más si esas políticas son orientadas a los sectores más populares. José, gracias por venir. No, muchas gracias a vos. José Pérez, secretario de Gobierno de José Cepaz, además, bueno, integrante de la Juventud Peronista en su momento. Somos de la Juventud Peronista, militamos también en no la de Cámpora. La Cámpora Sí, trabajamos en organización. Los cobardes y los traidores son los que se avergüenzan de su sentido y su origen. Yo no me avergüenzo, porque siempre que hicimos algo lo hicimos en favor de la gente. Gracias, José. Gracias a vos. La pausa, ya venimos. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Granbur. Teléfono 02320-680-713. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, presidencia Paola Denucci. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Bueno, estamos en la parte final del programa de esta noche, tenemos todavía mucho material. Uno de ellos tiene que ver con lo que le prometí en el comienzo. Estuvimos en la presentación del libro que escribió el senador Jorge Donofrio, presidente del bloque de senadores en la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador, que es este libro que se llama Argentina contramano del mundo. Es una investigación interesante de Jorge Donofrio, de situaciones comparadas de cómo han abordado el tema de la seguridad en otros países, los problemas que tiene la Argentina para tener una política de Estado seria, digamos, que le dé prioridad a temas como la seguridad y la justicia, pero no de aquí a los próximos meses o a fin de año o al final del mandato de algún presidente, sino una política un poco más larga en sus plazos. Es un libro realmente interesante, lo estuve leyendo, no todo todavía, pero algunas comparaciones, ¿no? Me quedó grabada la comparación, por ejemplo, o la anécdota que contó Jorge Donofrio de lo que sucede en Inglaterra, ¿no? Del avance de la tecnología, por ejemplo, para poder estar más cerca del delito, donde el edificio histórico de Scotland Yard, que es la policía británica, bueno, iba a ser vendido y era histórico. ¿Y cómo van a vender ese edificio? Sí, porque no era necesario, digamos, no es necesario, la policía tiene que estar en la calle. Y entonces compraron, por ejemplo, tablets, ¿no? Las tablets electrónicas, digitales, para que cada policía tenga una de ellas y haya todo un sistema. En Europa ya está avanzando la tecnología del 5G. Acá en la Argentina tenemos 4G y recién ahora está funcionando más o menos, aunque no termina de funcionar bien, porque los teléfonos siguen siendo bastante flojos en la posibilidad de comunicarse. Bueno, ya en Europa están hablando del 5G, ¿no? El 5G, que es mucho más veloz, mucho más rápido, y a través de eso, bueno, la policía de Inglaterra puede comunicarse y advertir de un delito rápidamente, muy rápidamente. Entonces, digamos, me quedó una de las tantas experiencias que contó Jorge Donofrio, que además estuvo, antes de presentar el libro, con el emblemático Rudolph Giuliani, el hombre que cambió la cabeza, digamos, de Nueva York en cuanto a la seguridad con aquel famoso eslogan de
de tolerancia cero. Así que es muy interesante la experiencia. Vamos a escuchar 1 minuto y medio de Jorge Donofrio hablando con los medios de comunicación en el momento previo a la presentación que hizo el miércoles pasado por la noche en un hotel de la capital federal, con la presencia incluso de Sergio Massa. Que afectan a la Argentina, tanto de seguridad como de justicia, que no hemos podido resolver a lo largo de todos estos años, encuentran resolución favorable en otros países. Esto muestra por qué nos hemos empeñado en hacer las cosas al revés de lo que se hace en el resto del mundo. La seguridad en la Argentina demuestra un crecimiento cada vez mayor. Ustedes pudieron hacer análisis e investigaciones en diferentes países. ¿Qué solución podrían llegar a dar? Bien, hay un común denominador que es lo que tenemos que superar en la Argentina. Lo primero es la decisión política de empezar a cambiar, pero fundamentalmente lo que tenemos que corregir es la corrupción. La corrupción afecta palmariamente tiene que ver con todos los delitos. Cuando me refiero a corrupción, me refiero a los 3 poderes del Estado. Fíjense, por ejemplo, nosotros, uno de los temas que abordamos en el libro tiene que ver con el tan conocido hoy ley del arrepentido. Si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, la ley del arrepentido, cuando empezó el primer traspié de los sicilianos, hubiésemos evitado decenas de muertes en 11. Y además son programas que funcionan en todas partes del mundo y que además se les aplican sumas millonarias para mantener esos programas. Y a las pruebas me remito, FIFAgate se destapó con un arrepentido, el Petrolao en Brasil, y sin ir más lejos lo que está sucediendo hoy acá en la Argentina. Bueno, ahí estaba lo de Jorge Donofrio entonces, el libro Argentina, contramano del mundo. Donofrio, ustedes saben, fue candidato a intendente en Pilar en las elecciones del año pasado, compitió con Ducoté y con Humberto Zúcaro. Bueno, sabemos el resultado. Un dato llamativo, llamativo porque venimos acostumbrados a que en realidad durante el kirchnerismo era imposible que un intendente de un color político fuera a un evento, a un acto de un dirigente de otro espacio político que además encima había competido con él. Pero me pareció muy madura la decisión de Nicolás Ducoté, el intendente de Pilar, de acercarse a la presentación del libro de Jorge Donofrio. Me pareció realmente una actitud de madurez política, porque más allá de que fueron competencia y que son adversarios políticos, es un libro importante que permite, digamos, discutir o poner en la discusión temas que nos competen a todos y que no tiene color político, que es la seguridad y la justicia. Fíjense ustedes hasta qué punto, ¿no? Se dan estas cosas que hasta eran inéditas hace un tiempo en la Argentina. En Pilar, Donofrio y Ducoté, o Ducoté acompañó a Donofrio en la presentación del libro. Sin embargo, los concejales del masismo, que muchos de ellos responden a Donofrio, acompañaron la presentación de un proyecto para que en Pilar se suspendan los despidos del Estado municipal, en el Consejo Deliberante, algo que obviamente no estaba a favor del intendente. Sin embargo, pudieron convivir de la mejor manera, aunque en algunos puntos tengan posiciones políticas distintas. Hablando de consejos deliberantes, esta semana que pasó también se aprobaron algunas rendiciones de cuenta, que ustedes saben son la rendición que hace el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo del ejercicio económico pasado, ya del 2015. Hubo sesión en San Miguel, se aprobó, digamos, la rendición de cuenta de Joaquín de la Torre durante el 2015, con la excepción de los votos negativos del Frente para la Victoria, que han decidido no acompañar a esa rendición de cuenta, y también otro municipio que aprobó la rendición de cuentas del intendente anterior, que es Sandro Guzmán, me refiero a Escobar, fue justamente el distrito que hoy conduce Ariel Sujarchuk, que tiene un mosaico en el Consejo Deliberante bastante particular, heterogéneo, porque conviven distintos sectores. Hay concejales que todavía responden a Sandro Guzmán, hay otros del Frente Renovador que son vinculados a Massa, como el caso de Luis Carranza, y obviamente están los que son oficialistas del intendente Sujarchuk. Bueno, ahí es donde se produjo, digamos, ese mosaico que terminó de todas maneras aprobando la rendición de cuentas, un gesto político importante para el intendente que ya no está, que es Sandro Guzmán, que de todas formas sigue siendo diputado nacional hasta el 10 de diciembre del año que viene. Bueno, nos vamos a reencontrar con ustedes, Dios mediante, la próxima semana en una nueva edición del Embudo. Nosotros volvemos el miércoles en nuestro sitio web con una nueva edición del Embudo Extra.
Y como siempre los invitamos a recorrer nuestra página para que puedan estar informados de lo que pasa en la política de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos acompañado y que terminen los trabajadores muy bien su día, este domingo 1 de mayo. Chao.